años de pesadilla que llevamos viviendo en Extremadura y aquí en nuestro pueblo, hoy nos encontramos que todos los avances llevados a cabo, así como la igualdad social lograda por el PSOE, están desapareciendo, ya que hoy en día, con el gobierno de derechas, estamos perdiendo todo lo avanzado a un ritmo vertiginoso. Solo ha habido en este tiempo un tipo de políticas: las políticas de los recortes y más recortes, y la de las promesas incumplidas. Políticas que, llevadas a números, nos dan los presupuestos que aquí en Extremadura son muy injustos socialmente, ya que nos afectan a todos y no solucionan los problemas que están viviendo día a día los extremeños, algunos de los cuales se encuentran en situaciones verdaderamente alarmantes. Estos presupuestos no solucionan ni mucho menos los problemas que tenemos los jóvenes, problemas tales como las tasas del paro del más del 60% en Extremadura, el top 10 en Europa. Y aquí, en nuestro pueblo, 287 jóvenes menores de 35 años no tienen empleo, lo que supone el 37,18% de los parados totales del municipio. Un exilio económico que ahora no consiste en que los jóvenes salgan de los pueblos para irse a las ciudades, sino que ahora salen de las ciudades e incluso tienen que salir de nuestro país. Aquellos que tienen empleo es precario, parcial, con sobrecualificación y con menos derechos. La imposibilidad de emanciparnos por suprimir las ayudas a la emancipación están haciendo que más del 80% de los jóvenes sigamos en casa con nuestros padres. Y lo más grave, nos han puesto en peligro el acceso a la educación y a la universidad con sus recortes. Recortes en el transporte escolar, en FP y bachillerato que sufren nuestros compañeros de los pueblos vecinos para poder venir aquí a nuestro instituto. Y en las ayudas a los libros de texto. Recortes en las becas y subidas en las tasas. 1.100 profesores menos en el sistema educativo. La nueva ley de educación, cuyo objetivo es la segregación y dificulta el paso a los alumnos de unos niveles a otros. Los recortes en educación y universidad son un ataque directo a la igualdad de oportunidades de todas las personas, ya que solo podrán estudiar quienes puedan permitírselo, como pasaba antiguamente. Por todo esto, tenemos por delante un futuro negro, por la falta de oportunidades y de expectativas en nuestra región y en nuestra localidad. Es más que necesario que nos movilicemos para lograr poner en marcha, tras las elecciones, la agenda del cambio que propuso el PSOE. Para eso tenemos esta tarde aquí con nosotros a Isabel Gil Rosiñas, portavoz del PSOE en Extremadura, para hablar de esto, de la agenda del cambio, con la que Guillermo Fernández Vara volverá a ganar las elecciones y ser el presidente de Extremadura. Ahora le voy a pasar la palabra a Ana Belén Val, secretaria del PSOE de Cabeza del Buey, como ya sabéis, y que probablemente vuelva a ser sea la alcaldesa de Cabeza del Buey. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí una vez más, compañeros, gracias a Isabel por acompañarnos y venir a contarnos la agenda del cambio de Guillermo. Yo también estoy de acuerdo con que va a ser el próximo presidente. Y bueno, yo solo deciros que, aunque supongo que os habéis dado cuenta, estamos en 2015, llega el momento de presentar un proyecto para Cabeza del Buey, para todos los capusbovenses, y un proyecto que sea bueno para nuestro pueblo y que le saque adelante. Mirad, hace como 8 años, en el año 2007, los socialistas de aquí de Cabeza del Buey teníamos una ilusión, teníamos un sueño, como alguien dijo una vez en un discurso muy famoso, pues nosotros teníamos un sueño para Cabeza del Buey. Queríamos que Cabeza del Buey fuese un referente en bienestar social en toda la región y nosotros queríamos que fuese un referente también turístico. Eso fue hace 8 años. Ganamos las elecciones, empezamos a trabajar, mejoramos las cosas que había muchas cosas y muy buenas en Cabeza del Buey, pero seguimos trabajando para mejorarlo y de esos 4 años en cierta medida lo conseguimos. Llegó el 2011, ya sabéis lo que pasó, ¿no?
¿Qué pasó? En estos 4 años que nos hemos encontrado con que el Partido Popular ha empezado a destruir y a acabar con ese sueño que teníamos los socialistas en el 2007. Y poco a poco hemos ido viendo cómo teníamos unos pisos tutelados que eran modelo en la región, modelo, que estábamos a punto de empezar a intentar conseguir un sello de calidad para los pisos tutelados, y nos encontramos ahora que tenemos, y mucha gente de la que está aquí puede darnos fe de que los pisos tutelados son un auténtico lío. Teníamos también, en esos 4 años estuvimos gobernando, una ayuda a domicilio que llegaba a todo el mundo, que tenía unos precios para que todo el mundo que lo necesitara pudiera disfrutar de ella, y nos encontramos ahora con que tenemos una ayuda a domicilio que los precios son solo para algunos pocos, y de hecho el número de personas que se benefician de ese servicio ha reducido considerablemente. Teníamos también durante aquellos años una oferta cultural, que era una oferta cultural rica, variada y de renombre nacional, y ahora tenemos una oferta cultural poco más que para salir del paso. Y así podríamos seguir hablando de una área, de otra área, pero yo creo que ha llegado el momento en el que, si nosotros pensamos que solo hablando de lo mal que lo han hecho ellos vamos a ganar las elecciones, estamos equivocados. Y creo que los socialistas lo que estamos obligados ya es empezar a hablar más de nosotros, ¿vale? De lo que vamos a hacer, de qué proyectos, de qué ideas y de qué cosas tenemos nosotros pensadas hacer para Cabeza del Buey, para devolverle esa alegría y ese sitio y ese referente que fue Cabeza del Buey en su día. Así que se acabó y vamos a empezar a hablar de lo bueno para conseguir que Cabeza del Buey vuelva a ser referente. Y en ese sentido nosotros tenemos que dedicarnos en parte a reconstruir todo lo destruido por el Partido Popular en Cabeza del Buey. Nosotros tenemos que recuperar nuestros servicios sociales y tenemos que luchar porque no exista la pobreza, contra la pobreza energética en Cabeza del Buey. Ni un solo capubense puede quedarse sin luz y sin agua porque no tenga dinero para pagarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer los socialistas. Nosotros tenemos que crear medidas para que la vida de aquellas personas que menos tienen sea un poco más fácil mientras que estemos gobernando los socialistas, porque a eso es a lo que nos debemos y esos son nuestros ideales. Nosotros tenemos, además, en nuestro pueblo, tenemos un comercio de calidad. Tenemos un comercio muy bueno y muy rico, un comercio como el que no hay en los pueblos de alrededor, y nosotros tenemos que intentar promocionar ese comercio y, por supuesto, jamás hacer ferias para promocionar el comercio de fuera y que venga la competencia a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que encargarnos, junto con los comerciantes, de crear medidas para que ese comercio nuestro sea conocido en toda la provincia y en toda la región. Por supuesto, jamás tomar medidas que suman muy poco y que restan mucho, como pudo ser la zona azul, que sabemos que afectó a muchos comercios de nuestra localidad. Nosotros, además, tenemos que hacer un reparto justo del empleo público. Cuando nosotros le preguntamos a todos los capupovenses qué es lo que quieren para Cabeza del Buey, no piden grandes cosas, ellos quieren solo empleo, pero que ese empleo esté repartido de forma justa. El empleo público que sea repartido de forma justa y que no siempre le toque a los mismos, como debe ser. Y nosotros tendremos que articular medidas para que ese reparto sea un reparto transparente y que llegue a todo el mundo. Nosotros, además, tendremos, como socialistas, que crear medidas de fomento del empleo, de fomento del emprendimiento, de apostar por empresas que crezcan, que nuestro tejido empresarial sea fácil, que sea fácil a una persona que sea emprendedora poder poner una empresa aquí en Cabeza del Buey. Y tendremos que facilitarle la labor para que eso sea una realidad, porque ese es el futuro de Cabeza del Buey. Nosotros tenemos que también volver a traer a Cabeza del Buey una oferta cultural y una oferta turística que sea variada y que sea de calidad y que vuelva a poner a Cabeza del Buey en el sitio que estuvo cuando tuvimos el Festival Internacional de Nuevo Circo. Cabeza del Buey se escuchaba a nivel nacional y a nivel internacional, y tenemos que luchar porque Cabeza del Buey sea un referente de bienestar social y sea un referente de turismo para toda la región. Todas estas medidas y muchas más, irán a nuestro programa electoral, en el que ya vamos a empezar a trabajar ya. Tenemos ideas y queremos tirar del carro y tenemos mucha ilusión por trabajar por Cabeza del Buey. Pero sobre todo, una cosa que es importante es que tiene que cambiar la forma de hacer política. Tenemos que pasar de una democracia representativa, en la que los ciudadanos van a votar cada 4 años y ya está. Tenemos que pasar a una democracia
participativa y tenemos que darle voz a la gente para que no solo durante cada 4 años escuchemos su voz. Tenemos que contar con ellos y ellos tienen que formar parte y tomar partido en la gestión del ayuntamiento, en la gestión del gobierno municipal. Y nosotros tendremos que articular medidas para que eso sea posible. Para mí es una de las medidas más importantes, porque es un cambio completamente radical a lo que hemos venido haciendo hasta ahora y, sin embargo, es muy importante porque ahí radica la base de la democracia. Os voy a decir algo, los socialistas pudimos y podremos volver a darle a Cabeza del Buey el lugar que tuvo y el lugar con el que fue referente en toda la región. Pudimos y podremos. El Partido Popular ha podido y podrá seguir destruyendo Cabeza del Buey en el caso de que vuelva a gobernar. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar para que eso no suceda. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar por nuestro pueblo. Tenemos la obligación de dar la ilusión a los capufovenses y de intentar volver a conseguir su confianza. Yo solamente me resta daros las gracias por tener el privilegio de poder liderar este proyecto, de tener la responsabilidad de arrancar con este proyecto y de trabajarlo en primera persona junto con todos aquellos que queráis acompañarme. Así que gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar por mi pueblo, que es lo que más me gusta y es a lo que me debo. Simplemente quería deciros eso. Tenemos que trabajar por conseguir que Cabeza del Buey vuelva a ser un referente. Y yo nada más por mi parte, paso la palabra a Isabel, que nos va a contar también lo que Guillermo tiene pensado y tiene previsto para Extremadura, que son ideas muy interesantes y son ideas muy socialistas, como debe ser. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Me da mucha alegría de estar aquí con todos vosotros porque es la primera vez que estoy en vuestro pueblo. Soy vieja amiga de nuestros años mozos en las Juventudes Socialistas de Luis y de Alberto y me da mucha alegría de poder estar aquí con ellos porque además yo los conocí cuando uno empieza a adquirir el compromiso socialista, el de la militancia y a crecer políticamente en los valores de nuestro partido cuando uno empieza a militar en las Juventudes Socialistas. He compartido con ellos muchos momentos de mi juventud y me alegra hoy de poder estar aquí en vuestro pueblo. Y me alegra además estar en esta mesa, que os habréis dado cuenta que poderío. Estamos aquí 3 mujeres ya en esta mesa y yo les digo a los compañeros del partido iros acostumbrando, porque ya vamos a unas elecciones donde por vez primera, por fin, después del trabajo de tantas generaciones de mujeres socialistas, de tantas generaciones de mujeres feministas, por fin el Partido Socialista va a hacer unas listas cremalleras. Ya era hora, compañeras, de que hiciéramos una lista cremallera en el Partido Socialista y las mujeres que tanto han trabajado por la igualdad de oportunidades del conjunto de los ciudadanos, no solo internamente en el partido, pues podamos estar donde se cambian las cosas, que es en los ámbitos de poder y en los ámbitos de decisión. Y yo no tengo ninguna duda, porque esta mañana me lo decía Guillermo, digo, esta tarde voy a Cabeza del Buey, digo, va a acompañarme Óscar, el de la provincial, para no ir sola tan lejos con el coche, y dice, te vas a quedar encantado con Ana, y así ha sido. No tengo ninguna duda de que en el ámbito de poder local estará una socialista y estará una mujer y estará Ana en los próximos meses. Me habían hablado muy bien de la compañera, también me alegro mucho de, además ella decía que coincidimos un día también en algo de la Juventud Socialista, de conocer a la secretaria general de Juventudes, a Eva, y no se equivocaba Guillermo cuando me decía esta mañana que en pocos meses tendremos aquí a una mujer de esta talla, alcaldesa de este pueblo, que vuelva a recuperar todo lo perdido, desgraciadamente, para los ciudadanos de este pueblo en estos últimos 4 años. Han perdido cosas aquí los ciudadanos y en todos los pueblos de Extremadura, porque además de los alcaldes del Partido Popular, el hecho de tener un gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura, pues ha cambiado muchas cosas que tienen que ver también con la vida de nuestros pueblos. Y eso es lo que yo quiero compartir antes de hablar de la agenda del cambio y de qué propuestas queremos llevar los socialistas el próximo 24 de mayo para que de nuevo los ciudadanos nos vuelvan a dar la oportunidad de dirigir los destinos de esta región y de decidir el devenir de Extremadura. Han cambiado muchas cosas y para comprender qué agenda del cambio proponemos, tenemos que analizar y ver cuál es la radiografía de Extremadura en estos momentos y compararla, porque ya por fin los ciudadanos pueden hacer un ejercicio democrático muy sano, que antes no ocurría porque así lo quería la gente. Es decir, a mí me duele mucho cuando ellos, como si fuera un argumento de peso en los debates en la Asamblea o en los medios de comunicación, dicen, porque 28 años de gobierno socialista, como si eso hubiera sido un castigo. Que yo siempre digo, tan legítimos fueron esos 28 como lo han sido ahora estos 4, porque es lo que quisieron los ciudadanos libremente con sus votos. Y como el cambio
lo decidieron los ciudadanos, pues ahora los ciudadanos, cuando los invitemos otra vez a la cita electoral de las elecciones autonómicas, van a poder hacer por vez primera algo que no habían podido hacer en tiempos de democracia en Extremadura, que es comparar lo que hicimos algunos, 28 años, y lo que han hecho otros en tan solo 4 años en la Junta de Extremadura. Esta ha sido una legislatura perdida para la región. Y yo quiero compartir con vosotros cómo ha sido una legislatura perdida desde 3 pequeñas ventanas sobre las que yo miro lo que ha ocurrido en estos 3 años y que luego podemos compartir en el debate si se produce, y que es bueno que se produzca, como decía antes la compañera, porque tenemos que cambiar las maneras de hacer política. Y esto de que venga ya uno de la Asamblea, un diputado, a decir un discurso aquí de media hora y punto y final y se vaya para atrás, no es. Yo traigo aquí mi libreta y espero poder llevarme anotadas algunas cosas de las que luego podamos debatir y discutir entre todos. Y esas 3 ventanas con las que yo miro esta legislatura perdida, ha sido una legislatura perdida para la igualdad de oportunidades, ha sido una legislatura perdida para el equilibrio que cosimos a lo largo de 28 años para que la vida de los ciudadanos del mundo rural y de las ciudades en Extremadura fuera igual y fuera equilibrada, y ha sido una legislatura perdida para la normalidad democrática, para la sencillez de la política y de las instituciones, a las que están llevando al descrédito por muchos acontecimientos y no solo por los viajes del presidente Monago a Canarias o a donde a él le diera la gana, porque ha sido una legislatura perdida para los ciudadanos y para la igualdad de oportunidades. Lo decía antes Eva, la secretaria de Juventud Socialista, la gente joven que nacimos en democracia, incluso que nacimos ya con el arranque de la autonomía en Extremadura, pues nos pensamos, tal y como íbamos creciendo, que lo que había en nuestros pueblos y lo que había en la región, que esto era así de siempre, ¿no? Uno cuando es pequeño no piensa por qué el centro de salud está ahí, y cuando tú te pones malo, tu madre te puede llevar para que te curen, o porque está ahí el colegio, en definitiva. Porque toda esa red de servicios públicos que hacen que los ciudadanos seamos iguales, independientemente de la cuna donde hemos nacido, estén ahí y nos permitan a todos acceder a ellos en igualdad de condiciones. Y a medida que uno va creciendo, tiene la sensación de que eso es inamovible. Y no es así, compañeros. Y un error, y los compañeros más mayores que aquí estáis, como conocisteis otro tiempo, pues quizás no confiasteis tanto en la inamovilidad de los servicios públicos fundamentales que hacen iguales a los ciudadanos. Y eso se tarda en romper los 10 minutos que un presidente del Gobierno de España de comunidad autónoma firma un decreto que dice que ya no hay universalidad en el sistema sanitario público, que ya no hay gratuidad de los libros de texto en Extremadura, o que ya, porque lo dice un decreto que yo firmo como presidente, no va a haber transporte escolar gratuito en los cursos postobligatorios de la educación secundaria en nuestra región, para que los chicos y chicas de los pueblos puedan ir en igualdad de condiciones a los institutos. Esto es la política, y estas son las decisiones políticas que a lo largo de estos 3 años y medio han cambiado la vida de los ciudadanos de tal manera que ya no somos todos iguales, y si volvemos a depender, paramos el reloj y le damos 30 años atrás, y volvemos a depender de las posibilidades económicas de nuestra familia, del origen social de cada uno, de aquello de las clases, que ya parece un discurso obsoleto en una persona que nació en el año 82 y que debemos volver a articularlo, porque es la realidad, consecuencia de las políticas y de las decisiones que se están tomando en la Junta de Extremadura. No nos lo tienen que contar, ni lo dice la del PSOE, que está en la oposición, y tampoco tengo yo que convenceros a vosotros, que sois todos compañeros militantes socialistas y que por lo tanto tenéis y compartís las mismas ideas y las defendéis con el mismo ahínco que lo hago yo aquí hoy. Esta región es muy chica, y a lo largo de estos 3 años cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, ha tenido la desgracia de tener que ir a cualquier hospital de la región. Por lo tanto, no lo tenemos que leer en el periódico hoy porque escriban un artículo, es que lo hemos vivido. Y lo hemos vivido y se te cae el alma a los pies, porque cuando tú llevas a una persona anciana de 80 años con Alzheimer, que lo sacas de una residencia de mayores de Extremadura, de esas que hicimos en tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y lo llevas al hospital, y cuando llegas al hospital te dice el profesional que ninguna culpa tiene y que todo su esfuerzo y su afán pone para que la sanidad funcione bien, mire usted, se va a quedar ingresado aquí su familiar, pero tiene que volver al pueblo a por los medicamentos, porque la farmacia del hospital no le puede dispensar los medicamentos. Se te cae el alma a los pies. Y uno se pregunta en ese momento, ¿cómo es posible que después de una vida entera trabajando y después de una vida entera contribuyendo con mis impuestos a que haya una red de servicios públicos que nos haga todos iguales, a mí me pase eso hoy aquí o le pase eso aquí hoy a mi abuelo? Esto se puede cambiar, y se cambia desde la política, y ellos no lo han cambiado y han hecho que paremos el reloj y demos marcha atrás 30 años, y la gente vuelva a tener miedo. Y yo recuerdo siempre a mi abuela,
que todavía vive con esa miginina del miedo de guardar unas perrinas, porque hija mía no vaya a ser lo que siempre se decía en las casas, no vaya a ser que alguno se ponga malo, no vaya a ser que nos pase algo, si me pasa algo, hija mía, le dice a mi madre, te tengo puesta la cartilla y ahí tengo las 4 perrinas que con mucho esfuerzo, a base de trabajo, que es lo único que sabemos hacer la gente humilde y trabajadora, hemos podido conseguir a lo largo de nuestra vida. Y esto no es un cuento, ni es un discurso que los jóvenes políticos de ahora hayamos aprendido de nuestros mayores. Esta es la realidad de la región. Y por eso luego cuando abrimos los periódicos vemos que en el Hospital San Pedro de Alcántara de Plasencia no hay pañales. O nos cuentan a través de las redes sociales que el yogur ese que te dan cuando estás ingresado, pues sabéis que en los hospitales a las 8, 8 y media de la tarde ya se ha cenado. Y hasta que uno se duerma a las 11 de la noche, pues bueno, una miginina te traían... El yogur lo quitaron, los pañales no hay. En algunos sitios no ha habido mantas. Es decir, lo mejor que hicimos los socialistas, primero porque creemos en lo público y porque creemos en que desde los poderes públicos y a través de la contribución de impuestos de todos los ciudadanos se deben garantizar aquello que nos hace iguales como la sanidad o la educación. Nos lo cambiaron en 3 años. Lo mejor que hicimos en Extremadura fue poner en marcha una sanidad como la que teníamos, de las mejores consideradas de este país, por los profesionales y por los usuarios, susceptible de mejora, como no podía ser de otra manera. No somos los más guapos y los más listos y los más altos, los socialistas de la región, pero sí podemos presumir, compañeros y compañeras, de que la gestión de la sanidad en Extremadura la hicimos muy bien, de que tenemos una población muy envejecida y a través de nuestras políticas y a través de la prioridad del dinero público en la sanidad y en la educación, hicimos que la gente perdiera ese sentimiento de miedo al que nuestros abuelos aludían por si algún día te pasaba algo. Ese sentimiento de miedo vuelve a estar en muchas familias jóvenes, con hijos jóvenes, que no saben si van a poder tener dinero para pagar unos medicamentos, porque nos han puesto, como sabéis, en marcha un copago sanitario que hace que muchas familias tengan que decidir si comprar un pollo troceado que te vale para 2 o 3 comidas, o pagar los medicamentos. No es una exageración de los socialistas, es una realidad que vemos cada día y que están sufriendo en muchos casos muchos compañeros nuestros socialistas de muchos pueblos que llevan 3 años parados. ¿Qué ha pasado con la educación? Nos la han cambiado, lo mismo que con la sanidad. No es solo una cuestión de que cambie la ley de educación nacional que hace auténticas barbaridades, como decía antes la compañera, con el tema de los itinerarios, con la falta de las becas. Nos han cambiado la educación en Extremadura por la sencilla razón de que hoy hay en nuestros centros educativos 1000 profesores menos que atienden a nuestros niños y niñas. Por lo tanto, la calidad de la educación está siendo mermada en Extremadura. Fijaos, en estos momentos tenemos en la región niños y niñas con 3 clases de libros. Están los niños y niñas que sus padres afortunadamente le pueden comprar los libros de texto, que se los habrán forrado, que huelen a nuevo y que los llevan a primeros de septiembre. Están los niños y niñas que tienen los libros de texto del banco de textos público del centro educativo. Y están los niños y niñas que, como los bancos los libros del banco público de texto de los centros educativos no se renuevan hace 3 años, están ya tan deteriorados que tienen fotocopia. Nuevos los del banco de libros y la fotocopia. Eso es. Y en los últimos años, lo que está ocurriendo con la educación. En los últimos años, nosotros en el año 2000 cogimos las transferencias en materia educativa y dimos un salto muy cualitativo en la región, porque aquello que había sido símbolo de desigualdad, que era el uniforme, se empezó a implantar en todos los centros educativos, también públicos, porque ahí yo creo que se vio verdaderamente el cambio de la educación en los últimos años, ¿no? Como aquello que se suponía, por ejemplo, en las ciudades, no, eso no ocurre en los pueblos donde normalmente tenemos un colegio o si acaso 2, ¿no? Pero en Badajoz, por ejemplo, los niños que iban con uniforme era porque eran de un colegio concertado o era un colegio de los maristas, de los hermanos no sé qué o de los hermanos no sé cuánto. Y los niños de la pública iban a su centro sin uniforme y unos llevaban zapatillas o chándal Nike y otros no. Entonces, en muchos centros se tomó la decisión de poner los uniformes y aquello que había sido distintivo de desigualdad empezó a ser un distintivo de igualdad. Y fijaos hoy, ya no en algo accesorio como el uniforme, en algo tan esencial como los libros de texto, las diferencias que hay entre el mismo pupitre que comparte 2 niños, que uno tiene el libro de texto nuevo y otro tiene la fotocopia que le ha podido dar su profesor. Está pasando. Y los profesores nos lo cuentan, nos cuentan cómo han tenido que pagar las tasas para que algunos alumnos brillantes, brillantísimos, de familias humildes, puedan
hacer la selectividad para ir a la universidad. Es que no es de otro tiempo, es que está pasando en estos momentos. Por lo tanto, esa ventana de la desigualdad, esa radiografía de la desigualdad que han generado las políticas, las decisiones que ha tomado el Partido Popular con el aval de Izquierda Unida en la Junta de Extremadura en estos 3 años, nos dicen que ha sido una legislatura perdida para la igualdad de oportunidades. Empezaron la legislatura, si os acordáis, diciendo lo primero es el empleo. Y a mí me gusta siempre repetir, porque han pasado muchas cosas en estos 3 años, que esta legislatura empezó con los casos de nepotismo. Lo primero el empleo de los suyos. Acordaos del cuñado de Monago, el cuñado de Manzano. Es que todas estas cosas, es que en 3 años han pasado muchas cosas y sobre todo que la gente tiene muchos problemas y no están los problemas que generamos los propios políticos. Por eso es bueno que en este tiempo en el que se acercan las elecciones repitamos todo lo que ha acontecido. Aquí ha habido más de un consejero, 3 de política social. Uno tuvo que dimitir porque no se dio cuenta el hombre de que además de ser consejero por las mañanas era médico privado por las tardes en Portugal. Tuvo que dimitir un delegado del gobierno porque se le olvidó al hombre poner que era dueño de una farmacia en Badajoz cuando tomó posesión como delegado del gobierno. Es decir, esta legislatura empezó con los escándalos de quienes llegaban nuevos a la Junta de Extremadura. Y lo más preocupante de todo ello es que llegaron mintiendo a los ciudadanos, diciendo que lo primero era el empleo, colocaron a sus primos, a sus cuñados y se olvidaron del empleo de la gente. Y vienen negando la mayor del empleo. Y ahora podrán decir cada mes, cuando salen los datos del paro registrado, qué contentos estamos este mes porque ha descendido el paro en 1.200 personas en Extremadura o en 2.400. La región tiene el tejido productivo que tiene y la región tiene el mercado de trabajo que tiene. Es decir, en Extremadura no hay grandes empresas, apenas quedan ya empresas de grandes trabajadores, el Grupo Gallardo, que ha estado también a punto de caerse sin que el presidente de la Junta de Extremadura mueva un dedo para evitarlo. De tal manera que nuestro mercado laboral depende mucho de la estacionalidad. Entonces, cuando son las aceitunas, se nota que son las aceitunas. Cuando es la uva, se nota que es la uva. Es decir, ampararse de alguna manera, que quizás nosotros también lo hacíamos en algún momento porque nos creemos que muchas veces cuando somos gobierno engañamos a la gente y a la gente no la engañamos. Entonces, ampararse los datos de paro registrados porque un mes son mejores o peores, porque ahora viene la campaña de Navidad, porque ahora viene la campaña de Semana Santa, es un error, porque es engañarse a sí mismo. Y ese es el ejercicio que articula el gobierno de José Antonio Monago mes a mes cuando nos dice que bajan los datos del paro. Y la realidad es que cuando nosotros nos fuimos de la Junta de Extremadura, nos fuimos con 114.000 desempleados, que son muchos, muchísimos, pero siempre estuvieron en nuestros discursos y en los de Guillermo Fernández Vara como presidente que asumía el fracaso de tener 114.000 desempleados. ¿Y qué hacían nuestras políticas y nuestras decisiones? Poner el máximo esfuerzo en romper esa losa de 114.000 desempleados. Por eso poníamos en marcha planes de empleo. Por eso el último año de legislatura conseguimos, a través del plan de empleo público, que 7.000 ciudadanos en Extremadura trabajaran. Y ahora dicen los del PP, pan para hoy, hambre para mañana, porque trabajan 6 meses en el ayuntamiento, no sé qué. Oiga, trabajan 6 meses, pero trabajar 6 meses le permite a esas familias, no a ese trabajador, a esa familia, entrar en el circuito de las prestaciones y tener una prestación por desempleo. Circuito de las prestaciones que paga el Gobierno de España y no la Junta de Extremadura. Pues estos señores vienen negando la mayor 3 años del empleo público y ni hacen nada por incentivar la economía y el empleo privado, ni hacen nada por actuar como administración, como colchón de los miles de desempleados que hay en Extremadura. Y de 114.000 a 140.000 que hay hoy, hay un trecho. Y de 114.000 a los que llegaba casi al 80% de las prestaciones por desempleo, a los 140.000 que hay ahora, que no llega apenas al 50%, hay un trecho. Porque hay paro, pero también hay miseria y exclusión social en Extremadura, fruto y producto de las políticas que han negado el mayor problema que tiene esta región, que es el paro y la falta de oportunidades para el empleo en el mundo rural y en el medio urbano, en el conjunto de la región. Y vienen negando el empleo público de manera sistemática, mientras que estamos teniendo un presidente que actúa como representante de artistas. Va a venir aquí Pablo Alborán a promocionar Extremadura en una gira, va a venir Woody Allen. Oiga, yo no quiero que usted, como presidente, sea representante artístico, ni quiero que esta región sea número 1 y capital cultural para el conjunto de España, mientras que es la región que mayor tasa de pobreza infantil
tiene, mientras que hay niños que tienen 3 clases de libro en el colegio o mientras que hay 21.000 personas esperando una respuesta de la Junta de Extremadura porque han solicitado la renta básica. Yo no quiero presumir de región capital cultural, mientras que detrás de ese glamour y de esa alfombra roja de Woody Allen, lo que hay es paro y miseria y lo que hay es desolación y desesperanza en la gente. Y eso lo cambia la política, porque esa situación la ha generado también la política, en este caso las políticas del Partido Popular, que niegan la mayor de la necesidad en Extremadura de que haya un empleo público. Pero no solo el empleo público nos hace falta, también nos hacen falta planes que incentiven nuestra economía y nos hacen falta que aprovechemos que seguimos siendo región 1 de la Unión Europea para el próximo periodo hasta el año 2020 y que esos fondos los empleemos con inteligencia y los empleemos para generar esa segunda industrialización que le hace falta a esta tierra, que siempre fue un poco más lenta porque empezamos mucho después. Porque en el año 83, cuando arrancaba la autonomía en Extremadura, ya había regiones, comunidades autónomas en nuestro país que hacía 5 o 6 años que tenían televisión autonómica. Por lo tanto, es verdad que vamos después, pero íbamos en el camino y esta crisis partió por la mitad nuestro camino y luego vino Monago a rematar ese partir por la mitad con las políticas generadoras de desigualdad y de exclusión social en Extremadura. En la legislatura de Guillermo Fernández Vara estuvimos a punto de alcanzar el 75% del PIB, que hace que una región deje de ser región objetivo 1 de la Unión Europea, es decir, de ser una de las regiones más pobres de Europa. Es verdad que vino la crisis y aquello lo frenó en seco, y por eso hoy no estamos en las regiones de transición, como creo que está en Murcia y otras regiones, y seguimos estando como región 1 de la Unión Europea. Y lo que tenemos que hacer, y lo que vamos a hacer los socialistas, si los ciudadanos nos dan la confianza y ganamos las elecciones el próximo 24 de mayo, es aprovechar los que creemos que van a ser los últimos años como región 1 de la Unión Europea, precisamente para afianzar esos pilares que aún siguen siendo débiles en Extremadura, como es un tejido productivo débil que necesita de crear grandes empresas que den oportunidades a los ciudadanos en Extremadura. Porque la gente, aunque el Partido Popular quiera pintarnos unos solicitantes de la renta básica que son los de siempre, los que no quieren trabajar, porque tienen televisiones de plasma, mentira. La gente quiere trabajar, porque no es solo una cuestión económica, es que el trabajo dignifica a las personas. Y habrá algún listo, como lo ha habido siempre, pero la gente quiere trabajar. Y de los 140.000 parados, datos EPA, que es la radiografía real de las que nos tenemos que fiar, parados y paradas que hay en Extremadura, la gente quiere trabajar. Hay muchísimos varones de 45 o 50 años en nuestra región que llevan 4 o 5 años parados del mundo de la construcción. Y que ya no es una cuestión de que entren ingresos o no entren en su casa, de que puedan salir o no puedan salir adelante. Es que es una cuestión del miedo ya que sienten esas personas porque corren el riesgo de no volver a trabajar nunca más. Y nosotros sabemos cómo se sienten. Los socialistas sabemos cómo se sienten esos trabajadores, porque son nuestros primos, nuestros hermanos, porque son nuestros tíos, porque son nuestros amigos. Probablemente en el Partido Popular conocen a muy pocos parados en la región. Por eso hablan con tanta alegría de que va a venir Woody Allen, porque no se ponen en el pellejo de la gente que se levanta cada día sin saber qué hacer y cómo sacar adelante a su familia y a sus hijos. Y eso se puede cambiar por la política. Y eso es lo que los socialistas queremos cambiar con lo que hemos denominado nuestra agenda del cambio, que no queremos escribir solo, que queremos escribir con los ciudadanos. Mirad, yo solamente cambiaría una cosa de estos 3 años, y es esto que estoy diciendo, el sufrimiento de la gente. Yo no cambiaría el hecho de haber perdido para aprender. Y los socialistas hemos aprendido estos 4 años. Hemos aprendido, hemos reflexionado, hemos vuelto a bajar, a poner los pies en el suelo, a pellizcarnos y a decir: la política tiene que ser más sencilla y probablemente erramos en algunas cuestiones. Y eso nos ha venido bien para refrescar. Y cuando digo refrescar no se trata de que las 3 compañeras que estamos aquí hoy hayamos nacido ya con la autonomía. No, no, no. Aquí hace falta todo el mundo y son muy necesarios los compañeros como Pepe Muñoz o compañeros. En todos los pueblos hay un Pepe Muñoz. En mi agrupación está Manolo Calzao, que fue alcalde de Jerez 24 años. Es decir, aquí no sobra nadie. Aquí se trata de aunar lo nuevo y lo viejo, de coger la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores y de empujar esto pues con otra frescura y con otras maneras de la política, porque al final la esencia de los socialistas es la misma, que son nuestras políticas, que se llamaban por el cambio en el 82 y que ahora se llaman Agenda del Cambio, que se llamaron Elige a tu alcalde en el 2003 y ahora se va a llamar Agenda del Cambio. La esencia
aunque ahora las asambleas se llamen asambleas abiertas, o nos dirijamos a los ciudadanos por Facebook o por Twitter, o hagamos un debate después de las intervenciones públicas que hacemos. Esas son otras maneras de comunicarnos con la ciudadanía, porque la sociedad, afortunadamente, fruto también de todas nuestras políticas, ha cambiado. Pero al final la esencia es la misma y el mensaje es el mismo. Por eso yo lo único que cambiaría era el sufrimiento de la gente, pero creo que estos 3 años nos ha venido bien para aprender muchas cosas. Y con eso hablo de la tercera ventana, porque ya hablé de la ventana de las desigualdades, la ventana que ha roto el equilibrio entre los pueblos y las ciudades, y la tercera ventana, que es la de la normalidad democrática. Yo no quiero regeneración democrática de discurso, y lo decía la compañera Ana Belén. Es otro tiempo y, por lo tanto, hay que articular otras maneras. Estamos dispuestos a articular otras maneras. Creo que estamos sabiendo en el PSOE articular otras maneras con los cambios que está impulsando nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Creo que las primarias han venido para quedarse y han sido un ejercicio bueno que ha llenado las agrupaciones locales de participación. Pero no perdamos la esencia, que es la de nuestras políticas y la de nuestros mensajes. Por eso nosotros, ¿qué vamos a decirle a la gente en la agenda del cambio y por qué queremos que los ciudadanos vuelvan a votar al Partido Socialista en Extremadura? Simplemente queremos recuperar lo perdido. Que nadie espere de nosotros grandes palacios de congresos, infraestructura. No volveremos a cometer el error de decir en qué fecha, así tajante, va a venir el AVE a Extremadura, porque no depende solo de la decisión y la voluntad política de la Junta de Extremadura, sino que va a depender también de quién se siente en la Moncloa y de cómo mire Extremadura. Desde luego no como Rajoy, que no ha mirado para nada a esta región y hemos perdido más de 1.400 millones de inversión desde que está gobernando el Partido Popular a nivel nacional. Vamos a ser sensatos, vamos a ser sencillos y vamos a hablarle claro a la gente. Vamos a hacer un programa electoral que lo pueda leer el ingeniero de Montes y Caminos, pero que cuando lo lea mi abuela, que para mí es mi referente, porque es de esas mujeres, de esos talentos desaprovechados, porque nació en el tiempo en el que nació y le faltaron tantas oportunidades, pero yo al final muchas veces cuando tengo que salir a dar una rueda de prensa o fijar una posición en nombre del PSOE, al final siempre pienso y digo, bueno, mi amiga María, que es abogada, sabe de la ley tal, pero yo lo que quiero es que me comprenda mi abuela, porque si me comprende mi abuela sé que me va a entender mucha gente en la región. Pues así tenemos que hablar, para que nos entiendan nuestros amigos, para que nos entienda la gente de distintas generaciones y para que nos entiendan nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando hablamos. Ese va a ser el mensaje de los socialistas, recuperar lo perdido, recuperar y garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales en Extremadura, como la sanidad y la educación, recuperar una fiscalidad equilibrada y justa en Extremadura, la que pusimos los socialistas antes de irnos de la Junta de Extremadura con Guillermo Fernández Vara, que he de recordar que subimos los impuestos en la región, pero subimos los impuestos a quienes más tienen en Extremadura. Subimos el tramo autonómico del IRPF a quienes ganan más de 60.000 euros, a quienes ganan más de 10 millones de pesetas al año en Extremadura. ¿Qué hizo Monagua al llegar? Poner una tasa injusta del agua que grava el agua a todas las familias de distinta condición, de distinto poder adquisitivo, a nuestros mayores que no llegan con su pensión. En definitiva, vamos a hacer lo que hicimos bien, como esa fiscalidad en Extremadura que hace que tengan que pagar quienes más tienen, pero sobre todo recuperar y garantizar lo perdido. Los 500 sanitarios menos que hay en la sanidad en Extremadura los vamos a reponer. Los puntos de atención continuada que se cerraron por capricho del presidente Monago los vamos a reponer. Los 1.000 profesores menos de la educación secundaria los vamos a reponer. Los 9 millones de euros que había dispuestos para los libros de texto los vamos a reponer. El transporte escolar gratuito que permite que nuestros chicos y chicas del mundo rural vayan al instituto en igualdad de condiciones los vamos a reponer. En definitiva, vamos a recuperar lo perdido y vamos a apostar por el empleo público, porque como decía la compañera, la gente quiere trabajar. 287 jóvenes parados, decía Eva, que hay en este pueblo. Jóvenes a los que prácticamente hemos engañado, porque la mayoría de ellos, porque también esto de los jóvenes del Partido Popular lo pintan como, oye, qué vagos son todos, no han querido estudiar, se han ido todos. No, aquí hay mucha gente que ha estudiado, y aquí hay muchos jóvenes que no se salieron del camino y que hicieron las cosas bien hechas y que se esforzaron y que estudiaron en la universidad con sus becas. Igual que se iban en los años 60 de los pueblos nuestros abuelos con la maleta de cartón, ahora se nos van los jóvenes con el ordenador portátil debajo del brazo a fregar
platos a Londres. Los vamos a recuperar, porque pondremos en marcha un plan de retorno para que lo mejor que hicimos, que ha sido la inversión en la educación de nuestros jóvenes y de esas generaciones que estamos perdiendo en Extremadura, vuelvan a la región, para ser productivos aquí y no para fregar platos en Londres, porque ha costado mucho dinero y mucha inversión pública en educación que haya prácticamente la totalidad de generaciones en Extremadura que ya son universitarias, que es que cuando en el año 83 comenzamos, el 80% de la población en Extremadura era analfabeta, y en pocos años hemos conseguido que prácticamente quien hoy no estudia es porque ha decidido individualmente salirse de lo marcado y de lo establecido. Engañamos a esos jóvenes y hoy están defraudados y piensan que nunca volverán a su país o que si volverán no van a trabajar nunca de lo suyo. Pondremos en marcha un plan especial de empleo para los jóvenes para darle una primera oportunidad a esos que se esforzaron y que hoy tienen su carrera debajo del brazo y que tienen su preparación y que tienen sus idiomas y que desde luego están perdiendo el tiempo ganando 4 perras y fregando platos en Londres. En definitiva, todo eso son las políticas que vamos a articular en la agenda del cambio, y todo eso envuelto con la sencillez y la normalidad con que entendemos tiene que ser la política en Extremadura. No queremos más espectáculos. No queremos la política de propaganda y la política bochornosa que está haciendo que esta región se rían de nosotros en los medios de comunicación nacionales. Que nadie dude de que los socialistas nos hemos alegrado de todo lo que ha pasado con los viajes de Canarias. Que nadie lo dude. Que nos ha dolido y nos ha indignado en el alma. En el alma. Porque uno con su dinero puede hacer lo que le dé la gana. Con el dinero de los ciudadanos, no. Con el dinero de los ciudadanos, no. Porque uno cuando es presidente no puede hacer lo que le dé la gana, ni vivir donde le dé la gana. Y porque uno cuando es presidente no se representa a sí mismo, ni a sus intereses o a su situación particular y personal, sino que representa el conjunto y el interés de la región. Por eso uno está obligado a vivir en la avenida José Fernández López, que se denomina Presidencia de la Junta de Extremadura. Y por eso uno está obligado a dignificar lo que representa, que es la Presidencia de la Junta de Extremadura, y no a tener una actitud chulesca y bravucona que hace que el conjunto de los ciudadanos, quienes le votaron, pero también quienes no le votamos, nos avergoncemos de él. Estamos cansados de Monago. Probablemente haya gente más normal y más sensata en el Partido Popular en Extremadura. Estamos cansados de él, de su bravuconería, de su sinvergonzonería y de su cara dura, mientras que hay una gran número de personas en Extremadura que están sufriendo sus políticas, mientras que él, chico, está encantado de haberse conocido. Se gasta en 2 horas 500.000 euros en los premios Ceres y salimos en 4 hoteles con el Teatro Romano abarrotado de gente, y en definitiva un presidente que está solamente y únicamente ocupado y preocupado en salir los medios de comunicación, en salir las portadas del país, de los medios nacionales, y nosotros no hemos tenido nunca necesidad de eso. No lo tuvimos con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ni lo tuvimos con Guillermo. Eso no quiere decir que no defendiéramos con uñas y dientes los intereses de Extremadura. Así lo hicimos. Y lo hicimos cuando se decidían cosas importantes, como la financiación autonómica para el conjunto del país, o lo hicimos cuando no quisimos que nos pusieran una segunda central nuclear en los años 80 aquí en Extremadura. Es decir, cuando hemos tenido que sacar el colmillo, ha habido presidentes, los 2 que hemos tenido, Guillermo Fernández Vara, que tuvo mucho que ver en el último modelo de financiación autonómica con el gobierno Zapatero, que quedaba muy bien situada la región y quedaba muy bien la inversión per cápita que hoy tenemos en Extremadura. Y tuvo mucho que ver también Juan Carlos Rodríguez Ibarra con todos aquellos agravios comparativos que se hacían entre Cataluña y entre las distintas comunidades autónomas y todos los problemas de la organización territorial del Estado. Lo hicimos, sacamos el colmillo para defender los intereses de Extremadura cuando tocaba, pero nunca lo sacamos para el rédito personal, que es lo que hace Monago, y encima lo hace con el dinero de la gente e ignorando los grandes problemas que tiene la región, que son el paro, la pobreza y la exclusión social. A esos problemas fundamentales es a lo que nos vamos a dedicar a partir del 25 de mayo. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones y la vamos a ganar con mayoría absoluta. No obstante, no cerramos ninguna puerta, porque hemos aprendido de los errores. No cerramos ninguna puerta. Y yo también confío en que haya una mayoría social y política en Extremadura que entre en razones, en que haya una nueva generación de verdadera izquierda en Extremadura que no venga con las redecillas del pasado a decir con los socialistas ni agua. Creo que vamos a ganar por mayoría absoluta, pero también queremos conjugar una mayoría social y política, porque es verdad que ahora
Es decir, con la irrupción de un nuevo partido político como Podemos y tal y como están las encuestas y sobre todo como está el contexto social y la relación de tanta distancia que hay en estos momentos entre los ciudadanos y la política, no podemos, aunque tengamos encuestas o hagan encuestas o se publiquen encuestas, no podemos augurar un escenario con cierta seguridad como lo hemos augurado en otros momentos de las distintas citas electorales en Extremadura. Queremos ir a ganar, no para ganar el poder, sino para recuperar lo perdido y poner en marcha la agenda del cambio y devolver la igualdad a los ciudadanos en Extremadura. Pero también debemos ir con la opción o la hipótesis de tener que conjugar una mayoría de izquierdas en la región. Por eso no debemos resumir a algunas de las izquierdas que se sientan en el Parlamento a quienes ocupan los sillones con nombres propios. Yo creo que hemos de tener altura de mira y ser generosos para al final articular en el futuro una política de izquierdas en la región que saque de la Junta de Extremadura a la política rancia y bravucona de Monago que tantísimo daño nos está haciendo. Me callo porque creo que me he enrollado un montón y a partir de ahora pues debatimos y planteamos todas las cuestiones que vosotros creáis que son de vuestro interés. Nada más y muchas gracias.